El propósito de la sesión de aprendizaje, conocer los fármacos utilizados en la anestesia intravenosa, describir y demostrar las características de los fármacos utilizados en la anestesia intravenosa, y describir y reconocer los efectos clínicos y secundarios de los fármacos usados en la anestesia intravenosa. ¿Qué tenemos o qué conjunto de fármacos tenemos entre los anestésicos endovenosos? Tenemos el grupo de los barbitúricos, de las benzodiazepinas, de la ketamina y el propofol como principales fármacos a utilizar en una anestesia endovenosa. Recordamos un poco el tema que ya llevaron de también anestesia general inhalatoria, ¿no? Entonces, la anestesia general necesitamos utilizar fármacos que nos permitan provocar en el paciente un estado de amnesia, hipnosis, analgesia y bloqueo neuromuscular, ¿no? Recordando un poco acerca de los barbitúricos, derivan del ácido barbitúrico, pueden observar en la imagen, por si acaso todo está en el libro base que está dentro del sílabo, indicado, que es el libro de Morgan, Anestesiología Clínica, capítulo 9, para que puedan revisarlo, ¿no? Entonces tenemos la sustitución del carbono C5, como pueden observar, imagino que pueden ver la flecha, ¿no? Donde determina la potencia hipnótica y la actividad anticonvulsivante. Por eso tenemos diferentes fármacos que en el momento de cambiar la composición a ese nivel van a ejercer algunos una mejor potencia hipnótica, otros menor, otros tienen características de ser mejor anticonvulsivante, ¿no? Entre los principales o los más conocidos tenemos el tiopental, el fenobarbital, el pentobarbital. Las características principales de este grupo de fármacos deprimen el sistema nervioso central y son de potencia dependiente, ¿no? El efecto a nivel cerebral va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral y como consecuencia vamos a tener una disminución de la presión intracraneana para mejorar el tema de la demanda de oxígeno. Va a mantener la presión de perfusión cerebral y van a mantener una relación equilibrada entre el aporte y la demanda del O2 a nivel cerebral. Entre los efectos cardiovasculares vamos a ver una disminución de la presión arterial media, también va a haber una disminución en la resistencia venosa, en la resistencia vascular periférica y por ende vamos a notar un aumento de la frecuencia cardíaca. Dentro de los efectos respiratorios, produce apnea y puede producir broncoespasmo. Por eso en los pacientes que tienen antecedentes de sufrir asma bronquial, ¿no? O procesos de espasmo bronquial, estaría contraindicado o usarlo con mucho cuidado, sobre todo, ¿no? En el tema del tiopental, que es uno de los fármacos o de los principales fármacos de esta familia de barbitúricos que usamos para sedación. Por ejemplo, en pacientes que vamos a someter a estudios de resonancia magnética. Efecto renal, por ejemplo, tenemos disminución de flujo sanguíneo renal y por tanto disminución de la tasa de filtración glomerular y tenemos un efecto relajante muscular por su propio efecto anticonvulsivante. Pueden inducir sedación, hipnosis, amnesia anterógrada, pero ojo, no analgesia. El fármaco representativo mencionamos el tiopental sódico. Tiene un múltiple impacto en diferentes sistemas, como ya estamos observando, a nivel cardiovascular, cerebral, renal, un depresor miocárdico, respiratorio y liberador de histamina. Además, es altamente lipofílico. El tiopental como fármaco va a producir una depresión hemodinámica, respiratoria, a nivel también córtico suprarrenal, disminuyendo la resistencia vascular, la presión arterial, el gasto cardíaco y la perfusión coronaria. Va a decrecer el flujo sanguíneo uterino, cerebral, por tanto el consumo metabólico y la presión intracraneana, manteniendo una presión de perfusión. Los cambios en el electroencefalograma puede observarse que las ondas pueden notarse suprimidas. Libera histamina significativamente. Por eso, pacientes que son alérgicos de cualquier tipo de alergia que tengan o que además tengan procesos de asma bronquial, manejarlo con mucho cuidado. Es una de las contraindicaciones incluso. Tendría que observarse riesgo-beneficio en esos casos. Para los usos, excelente anticonvulsivante,
Un agente de inducción anestésica reduce la presión intracerebral o intracraneana, protección cerebral en casos de neurocirugía en pacientes sometidos a una cirugía a nivel cerebral, sobre todo en los pacientes, por ejemplo, con tumores cerebrales, suplemento de la anestesia en técnicas regionales, ¿no? Cuando necesitamos utilizar sedación en los pacientes que han sido sometidos a anestesia regional y lo podemos utilizar como un coadyuvante. Reacciones adversas propiamente dichas, bueno, sobre todo son por sus efectos a nivel cardiovascular, respiratorio, como ya se mencionó. A nivel del sistema nervioso central, podemos observar delirio, somnolencia, cefalea. A nivel digestivo, náuseas, vómitos, cialorrea. A nivel de la piel, tromboflebitis, si es que no se utiliza un catéter venoso periférico adecuado, y puede producir alergias. Tenemos el otro grupo de fármacos, las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas también están constituidos por un anillo benceno y una diazepina, ¿no? Además, van a producir metabolitos activos que van a tener un efecto prolongado. Por tanto, en este grupo tenemos de cajón, ustedes lo deben conocer, el diazepam, el midazolam, el lorazepam. Son los principales fármacos del tipo benzodiazepinas. Principalmente usamos el midazolam como coadyuvante en los procesos anestésicos. Los fármacos son fármacos depresores del sistema nervioso central que se emplean para anestesia. ¿En qué casos? Como medicación preanestésica. Sobre todo en el caso de los niños, antes de ser sometidos a una cirugía, recuerden que son pequeños, que existe el tema de apego con la madre, y al momento de ser sometidos o ingresados a una sala de operaciones, van a ser separados de su progenitor y les genera mucha ansiedad, miedo, ¿no? Entonces, nosotros tratamos a los niños con premedicación, principalmente del tipo benzodiazepinas. También, por ejemplo, el grupo de pacientes que son muy ansiosos o que tienen tratamiento también por trastornos de ansiedad. También usamos las benzodiazepinas para la inducción anestésica, para sedación y dentro de los medicamentos habíamos mencionado los principales son midazolam, diazepam y lorazepam. Pueden observar en la tabla la diferencia de las benzodiazepinas en una clasificación según su vida media. Tenemos las que son de acción ultra corta, las de acción corta, intermedia y acción larga. Las de acción ultra corta es porque su efecto va a ser, o su vida media va a ser de 1 a 1 hora y media aproximadamente. Entre ellos tenemos el midazolam, y ustedes pueden observar que está resaltado, ¿no? En negritas. De las de acción corta, tenemos que la vida media va de 6 a 12 horas. Dentro de esta clasificación tenemos lorazepam, oxazepam, temazepam y el alprazolam. Generalmente el alprazolam, al igual que las de acción intermedia, que el clonazepam, son muy utilizados como coadyuvante y tratamiento en pacientes con trastornos de ansiedad para poder inducir al sueño, ¿no? Y puedan mantenerse en un cómodo momento de sueño y tomar sus horas de sueño para evitar o controlar estos trastornos de ansiedad. Tenemos dentro de la acción intermedia de 12 a 24 horas el flunitrazepam y el nitrazepam. Los de acción larga tenemos el bromazepam, el clorazepato, el diazepam, que es uno de los principales, el más conocido, tiene una vida media larga, el flurazepam, clordiazepóxido y clovazepam. Entonces vamos viendo el midazolam como principal fármaco dentro de las benzodiazepinas. Son de acción ultra corta, recuérdenlo eso, ¿no? El midazolam usamos para premedicación, en los niños principalmente, para una sedación consciente, en el momento de la inducción anestésica y como suplemento de la anestesia. Recordarán cuando llevaron el primer tema de anestesia general inhalatoria, en el momento de la inducción, los fármacos que vamos
a colocar, ¿no? Entre ellos, en el momento de la inducción, podemos usar benzodiazepinas y el más utilizado es el midazolam. Dentro de la farmacocinética tenemos un inicio de acción, si es vía endovenosa, de 30 segundos a 1 minuto, súper rápido. Si es intramuscular, 15 minutos. Y si es vía oral, más de 10 minutos. Generalmente a los niños pequeños les damos vía oral o intramuscular, porque muchos de ellos no llegan con una vía periférica permeable al momento de ingresar a sala. Generalmente cuando son cirugías ambulatorias. Aquellos pacientes que ingresan por emergencia, y me estoy refiriendo a los niños, generalmente ellos ya cuentan con una vía periférica para tratamiento en la emergencia y luego ingresan a quirófano, entonces en ellos sí les podemos colocar ya vía endovenosa. El efecto pico de midazolam de modo endovenoso o intravenoso es de 3 a 5 minutos, vía intramuscular de 15 a 30 minutos y vía oral 30 minutos. Interacciones son similares al del tiopental, es muy hidrosoluble y se puede compartir con otras soluciones. La eliminación es renal y de metabolismo hepático. Dentro de las reacciones tenemos que a nivel cardiovascular, si se administra junto a opioides, va a haber una depresión cardíaca e hipotensión. Opioides, recuerden, ¿no? Algunos. ¿Los opioides para qué sirven? ¿Alguna idea? Chicos. Analgesia, doctora. Para analgesia, muy bien. ¿Y algún ejemplo de fármaco opioide? Fentanilo. Fentanilo. Bueno, Ya. los fuertes. ¿Quién habló? ¿El primero que habló? ¿Apellido? Doctora, Ramos. Díaz Bustamante, tramador. ¿Cómo? Ramos, ¿Apellidos? doctora. Ramos Díaz Carrasco. Bustamante. ¿Apellidos? Bustamante. ¿Y el Díaz joven? Ramos Bustamante. Carrasco. Ramos Carrasco. Ya. Muy bien. Entonces, cuando usamos lo usamos junto a opioides, por ejemplo, ¿no? El fentanilo, que es el más común, podemos producir una depresión cardíaca y además una hipotensión. También un tema que se llama vagolisis inducida por fármaco. A nivel respiratorio van a deprimir la respuesta respiratoria al CO2. A nivel del sistema digestivo, en realidad no hay grandes reacciones, pero sí a nivel del sistema nervioso central, porque va a haber un aumento o va a haber una reducción del consumo cerebral de oxígeno y de la presión intracraneana. Y por ello puede producirse el efecto de la amnesia anterógrada, ¿no? Los pacientes no recuerdan lo que ocurrió, no tienen ese recuerdo de haber ingresado a sala, ¿no? Sobre todo en los más pequeñitos, que les genera ese temor luego para el momento del sistema hospitalario. Es muy efectivo también en las convulsiones generalizadas. Tenemos luego, dentro de los fármacos endovenosos utilizados, a la ketamina, que es el principal agente en anestesia disociativa, ¿no? Es derivado de la fenciclidina y tiene una rápida acción, pero la característica de este fármaco es que te va a mantener los reflejos protectores de la vía aérea. Además, es dosis dependiente, ojo allí. Y va a ser un antagonista por los efectos excitatorios del NMDA y puede actuar también en sistemas serotoninérgicos y colinérgicos del sistema nervioso central. Es un potente analgésico. La ketamina, a diferencia, ¿no?, de otros fármacos, tiene también un componente analgésico. Tiene un poderoso efecto simpático-mimético y es útil en pacientes hipotensos. Por ejemplo, aquellos pacientes que ingresan a quirófano de emergencia por un cuadro de sepsis o por un cuadro de un trauma abdominal o cualquier tipo, o un politraumatizado, ¿no? Donde tenemos que este paciente está venido a menos, la presión está en estado de shock, ¿no? Sí, está limpio. Shock, hipotensión, por favor apaguen su audio. Ya.
Entonces, la ketamina es uno de los fármacos que utilizamos en el momento de la inducción porque nos va a favorecer a mantener una presión arterial en estos pacientes que se encuentran en estado de shock, ¿no? Una hipotensión. El midazolam y el propofol van a contrarrestar los efectos sobre o a nivel del sistema nervioso central. Los efectos que produce la ketamina, ¿no? Te da una anestesia disociativa. Además, siempre, como allí indica, es mandatoria la atropinización previa. ¿Por qué? Porque dentro de los efectos secundarios vamos a encontrar que produce mucha cialorrea, por ejemplo, ¿no? Y disminuimos esto con la atropinización. Entonces, dentro de las características, va a liberar las catecolaminas, por tanto, va a inhibir la recaptación neuronal de las mismas, es de elección como un agente inductor en pacientes con un compromiso hemodinámico, como estaba mencionando, aquellos pacientes que están en estado de shock y con una presión muy baja, va a producir, o dentro de los efectos buenos que tienes, que produce broncodilatación, va a incrementar la secreción digestiva y respiratoria, ¿no? Va a haber un aumento va a haber una cialorrea y también dentro de las características no libera histamina. Dentro de las dosis de inducción tenemos que van de 1 a 2 miligramos por kilogramo endovenoso. Para sedación usamos dosis que van de 0.5 a 1 miligramo por kilo de peso y vía intramuscular en dosis de 5 a 10 miligramos por kilogramo. Como habíamos mencionado, se necesita una premedicación con atropina por la estimulación de las secreciones salivales y respiratorias. También se puede utilizar a nivel epidural o caudal con una dosis de 0.5 miligramos kilogramos sin preservantes, ¿no? Es muy útil, por ejemplo, para su utilización para procedimientos cortos, ¿no? Por ejemplo, para legrados uterinos, para AMEU, para colonoscopías, por ejemplo. La ketamina de por sí sola no, sino junto a otros fármacos como el propofol para que me produzca analgesia, sedación, una buena sedación, y además no tiene eso de que ser un depresor respiratorio. Por el contrario, me va a favorecer mucho en ese sentido. El paciente no se va a deprimir a nivel respiratorio, va a respirar por sí solo, y eso ayuda mucho para los procedimientos que son cortos, ¿no? No necesito intubar, van a estar bajo una pseudoanalgesia. Dentro de las reacciones adversas, va a aumentar el consumo metabólico del oxígeno, va a aumentar el flujo sanguíneo cerebral y, por tanto, la presión intracraneana. Ojo con eso. Hemos visto en los otros dos, disminuye, aquí aumenta. Los pacientes con depleción de catecolaminas, hay que tener cuidado con los efectos psicomiméticos como la alucinación, el delirio, la psicosis, las mioclonías. Es cierto, los pacientes que solamente le agregamos la ketamina por sí solo puede producir este estado de alucinación, ¿no? Entonces, siempre utilizamos como coadyuvante el midazolam también. En los cardiópatas, para contrarrestar el midazolam, para contrarrestar estos efectos de alucinación, delirio. En los cardiópatas que cursan con hipertensión o con un IMA, ahí tenía que ser con lo de los infartos, incrementa la secreción salival, puede originar laringoespasmo. Claro, si es que lo usamos para la inducción, estamos pensando en un paciente que pasa a quirófano con las presiones muy bajas, ¿no? Hemodinámicamente inestable y necesita una cirugía de emergencia, va a ser uno de los primeros medicamentos de elección para la inducción de la anestesia en ese tipo de pacientes. Pero también como tenemos el incremento de la secreción salival, puede producirnos un laringoespasmo a nivel de la cavidad, ¿no? A nivel de la laringe, si encontramos mucha secreción. Puede originar apnea cuando utilizamos valores más altos. La anestesia disociativa, los pacientes con problemas psiquiátricos
frecuentes, ¿no? Como alteración de la percepción, desorientación y alucinaciones, distorsión de la realidad, pesadillas o una conducta irracional. Contiene el propofol, contiene un anillo fenol sustituido con 2 grupos isopropilo, es de rápida inducción anestésica con la misma actividad excitatoria, es un excelente o produce un excelente bloqueo hemodinámico para la laringoscopía e intubación. Dentro de las características del propofol es que nos produce apnea, ¿no? Entonces podemos intubar o realizar la intubación o la laringoscopía e intubación de una manera mucho más fácil. No tiene propiedades analgésicas, ojo aquí, no tiene propiedades analgésicas el propofol, y tiene propiedades, ¿no? Broconvulsivantes y anticonvulsivantes. La presentación de este fármaco es en una emulsión de aceite, en agua, contiene además aceite de soya, glicerol y lecitina de huevo. Entonces, los pacientes que tienen antecedente a alergia a huevo, no está contraindicado su uso. ¿Por qué creen ustedes? Aquel paciente que tenga alergia al huevo. Porque en el caso de propofol no es una contraindicación su uso en un paciente con alergia al huevo. ¿Por la presencia de lecitina, doctora? Muy bien. ¿Y la lecitina dónde se encuentra? En la clara del huevo. Y cuando hablamos de alergia al huevo, ¿a qué componente del huevo generalmente se produce alergia? ¿La clara, doctora? A la clara, ¿no? En la clara tenemos, ¿qué tenemos? Albúmina, ¿no? Y la lecitina está en la yema. Entonces no hay una contraindicación en un paciente que tenga alergia, por ejemplo, el huevo, ¿no? Tiene un inicio de acción rápido, tiene además una conjugación en el hígado y por tanto va a generar metabolitos inactivos. Ojo con eso, metabolitos inactivos. Y su excreción es renal. Las dosis van a ir variando dependiendo para qué lo voy a utilizar. Si voy a utilizarlo para una sedación consciente, vía endovenosa, voy a usar de 0,5 a 1 miligramo por kilogramo de peso. Sin embargo, si voy a utilizarle una inducción anestésica para anestesia general, voy a utilizar de 2 a 2,5 miligramos por kilogramo de peso. Y si lo voy a utilizar como una infusión de mantenimiento, voy a utilizarlo de 100 a 200 microgramos kilo minuto. Ojo, las infusiones son, o se utiliza, ¿no? Generalmente unos equipos especiales que se denominan como bombas y van a ir entregando o pasando el medicamento vía endovenosa de manera continua. Por eso, si ustedes se fijan, vamos, ¿no? De 100 a 200 microgramos kilo minuto. O sea, es la dosis por kilo de peso por tiempo. Y como dosis antiemética a 10 miligramos endovenoso. Su inicio de acción en 40 segundos. Su efecto pico va a ser al minuto y su duración va de 5 a 10 minutos. La interacción y toxicidad con agentes anestésicos o depresores cardiovasculares. Si vamos a utilizarlo con otros medicamentos, dígase los opioides, ¿no? Entonces va a producir unos efectos, una interacción y un efecto mayor a nivel cardiovascular con una depresión del mismo. Entonces vamos a ver reflejado una hipotensión y una bradicardia. Muy bien. Efectos a nivel cardiovascular, pulmonar, del sistema nervioso central digestivo, alérgicos, poco frecuente. Otros, fiebre, desinhibición, ilusiones sexuales. Lo que pasa es de que cuando hablamos como efectos secundarios, fiebre o pueden producirse infecciones, sobre todo porque el fármaco en sí, como es una emulsión, tiene que utilizarse y eliminarse. En el caso de que quedara un poco más del frasco y quisiera utilizarlo en otro paciente, tiende a contaminarse.
Entonces, porque es un agar o es de fácil crecimiento bacteriano. Entonces, no debe utilizarse el fármaco o guardarse para utilizarse luego, ¿no? Es un solo uso y eliminación. Dentro de los efectos cardiovasculares, ya habíamos mencionado, ¿no? Va a haber una hipotensión, una bradicardia, es parte de lo esperado. A nivel pulmonar, se va a producir apnea, ¿no? O respiratoria, va a producirse apnea. A nivel del sistema nervioso central, también va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral y va a disminuir la presión intracraneal. El siguiente tema que vamos a ver son los relajantes musculares, que es parte también, ¿no?, de la utilización para anestesia general. Entonces tenemos que los relajantes musculares son drogas que van a coadyuvar en la anestesia general, son bloqueadores neuromusculares. ¿Y cuál es la característica principal? Van a impedir la transmisión del impulso nervioso. Resalten eso. En sala de operaciones se va a utilizar para proveer las mejores condiciones de intubación para que sean buenas y atraumáticas. Van a proveer una parálisis muscular cuando esta es requerida por el cirujano durante una operación y va a facilitar el control de la ventilación. Claro, por ejemplo, es diferente tener un paciente que ingresa a quirófano y que vamos a utilizar una serie de drogas para tenerlo completamente quieto al paciente e intubarlo, ¿no? Va a estar sedado, va a tener analgesia, va a tener relajante neuromuscular, no se va a mover para nada. Entonces, la laringoscopía se puede realizar, ¿no? Sin que el paciente se mueva, y va a darnos unas mejores condiciones. No es lo mismo, por ejemplo, cuando llega un paciente por emergencia que con necesidad de intubación, pero sin embargo es una emergencia y no te da tiempo solamente a canalizar una vía y a lo mucho pasarle midazolam, ¿no? Por las condiciones mismas de la emergencia. Provee la parálisis muscular cuando esta es requerida por el cirujano, por ejemplo, sobre todo en las cirugías de abdomen, ¿no? En aquellas en las que vemos, ustedes que están llevando cirugía general, los vólvulos o recesión intestinal secundaria a X patología, ¿no? Necesita que el cirujano, que su sitio quirúrgico no tenga esa tensión muscular que se produce, ¿no? O que se tiene por los músculos del abdomen. Entonces, al relajar al paciente, puede el cirujano tener toda la facilidad de poder manipular, lavar, sacar, cortar, ¿no? Resecar. Y también para facilitar el control de la ventilación. Ojo, estos pacientes que van a ser conectados a una máquina de anestesia para una anestesia inhalatoria o una anestesia endovenosa total, que le llamamos TIVA, ¿no? Van a estar conectados a una máquina de un ventilador, los que ustedes escucharon mucho en el tiempo de la pandemia, un ventilador mecánico que va a estar dando, o va a estar sustituyendo el proceso de la respiración del paciente. Entonces, el paciente va a estar conectado a una máquina. Si el paciente va a estar conectado a una máquina, tiene que estar completamente relajado para dejarse llevar, por decirlo así, ¿no? Para que no pueda por sí solo respirar el paciente, sino esté completamente relajado y sea la máquina quien le dé el proceso de ventilación. Entonces son fármacos que tienen una acción inhibitoria sobre la transmisión neuromuscular, es decir, van a bloquear la transmisión del impulso nervioso. Tenemos que la acetilcolina normalmente se va a unir a sus receptores postsinápticos, ¿no? Aquí podemos observar, no sé si es que ven la flecha, ¿no? Acá tenemos el axón, ¿no? La placa de unión neuromuscular, y la acetilcolina normalmente va a unirse al receptor postsináptico. Va a haber unas ¿no? De sodio y potasio, y normalmente lo que normalmente ocurre es que la acetilcolina al unirse va a producirse el movimiento, ¿no?
y luego se va a dividir y va a regresar, ¿no? Como acetil y como colina, va a regresar hacia el axón. Sin embargo, los relajantes neuromusculares lo que van a hacer es cubrir o utilizar los receptores de acetilcolina, los van a bloquear y por tanto la acetilcolina no va a poder unirse a estos receptores y por tanto no se va a dar, ¿no? La transmisión y el impulso nervioso, no se va a dar el movimiento del músculo, ¿no? Tenemos dentro de los relajantes neuromusculares, los dividimos por su mecanismo de acción en despolarizantes o no competitivos y como ejemplo principal tenemos a la succinilcolina y como no despolarizantes o competitivos tenemos al esmerón, al pabulón, al tracrium, becuronio, allí con negrita, y rocuronio, becuronio y rocuronio como principales. Tenemos que por su sitio de unión, las moléculas de acetilcolina y de relajante muscular se unen a pequeñas estructuras ubicadas en cada receptor nicotínico llamadas subunidades alfa. Y cada receptor nicotínico tiene 2 subunidades alfa. Por tanto, es necesario que se una solamente una molécula de acetilcolina a una subunidad alfa para que se produzca una transmisión del impulso nervioso. El bloqueo neuromuscular, sin embargo, requiere que ambas subunidades alfa estén ocupadas por el relajante muscular para que se produzca el bloqueo neuromuscular. Ojo aquí, ¿ya? Es necesario además tener del 75 al 80% de los receptores de acetilcolina ocupados para que se pueda producir, ¿no?, las buenas condiciones de intubación, o sea, un bloqueo adecuado. Entonces tienes que llenar los receptores correctamente, los receptores de acetilcolina en un 80% para que tú puedas tener a un paciente en las buenas condiciones de intubación. Y por tanto, y eso se saca por kilogramo de peso del fármaco. Dentro de las características que necesitamos como 10 requerimientos para el relajante muscular ideal, según Boy y Krull de 1983, pero que sigue aún vigente el día de hoy, es que debe tener un mecanismo de acción no despolarizante. En un momento cuando vamos a hablar de la succinilcolina, veremos, ¿no?, la succinilcolina de rápido inicio de acción, pero además de corta duración de acción y de rápida recuperación, que no sea acumulativo, que además no tenga efectos cardiovasculares, que no libere histamina, que sea reversible por inhibidores de la colinesterasa, que tenga una alta potencia y que además se puedan producir metabolitos farmacológicamente inactivos. Ninguno de los relajantes cuenta con los 10 requerimientos. Cada uno tiene una característica que lo hace particular, ¿no? Por ejemplo, hay uno que puede ser de una corta duración, pero sin embargo libera mucha histamina. Hay otro que también es muy bueno, que es de un inicio de acción súper rápido y también de corta duración, pero sin embargo produce fasciculaciones porque es despolarizante. Entonces, el día de tenemos un fármaco, una similitud estructural con la acetilcolina, que es el neurotransmisor o el mediador químico específico de la unión nervio-músculo. Dentro de los despolarizantes tenemos que van a activar los receptores de acetilcolina postsinápticos provocando una despolarización de la membrana muscular, lo que va a originar la contracción del músculo, ¿no? Entonces, con una despolarización sostenida de la membrana muscular va a impedir la propagación de nuevos impulsos y este tipo de bloqueo no puede ser revertido. La succinilcolina es el principal fármaco relajante muscular que tenemos del tipo despolarizante.
¿no? Es el relajante muscular que permite intubar más rápido. Es el que se utiliza en secuencia de intubación rápida, en aquellos pacientes que llegan de la emergencia directo a sala de operaciones para poder salvar su vida, ¿no? O aquellos pacientes incluso en el tiempo de COVID. Recuerdo mucho que intensivistas y anestesiólogos nos unimos en el tiempo de pandemia y cada uno aprendió de la especialidad del otro, ¿no? Ellos, por ejemplo, no usaban relajantes neuromusculares. Nosotros lo usamos siempre. En el tiempo de COVID, al ser pacientes con una deficiencia a nivel respiratorio, tener un pulmón tomado por el tema del COVID, la necesidad de intubación para que el ventilador mecánico pueda permitir que ese escaso pulmón bueno que le quedaba al paciente pueda sobrevivir, ¿no? Entonces, al momento de intubar, no era lo mismo tener un paciente con COVID que tenía 1/3 del pulmón, de ambos pulmones, a un paciente el día de hoy, ¿no? Que tenemos o que estamos bien y que contamos con nuestros pulmones todo ok. Entonces, era para, bueno, igual como para otras patologías quirúrgicas también, el uso de la succinilcolina para secuencia de rápida. Secuencia de inducción rápida usamos en pacientes que tienen obstrucción intestinal, ¿no? Ojo, la obstrucción intestinal, el paciente está todo abalonado en el abdomen, no está haciendo deposiciones varios días, está con zona nasogástrica, pero al momento que lo relajamos y que empezamos de pronto o que podríamos utilizar ventilación a presión positiva, lo que se puede producir más bien es los vómitos, o más que vómitos, que haya una contaminación, ¿no? Por la excreción de todo lo que puede contener el estómago. O en pacientes, por ejemplo, gestantes con eclampsia, que llegan generalmente porque ya se produjo convulsiones por la eclampsia, ¿no? Y necesitamos intubar inmediatamente para poder ver la forma de que el bebé pueda sobrevivir. Entonces, lo utilizamos mucho en secuencia de intubación rápida. Sin embargo, tiene muchos efectos secundarios. Por ejemplo, hay complicaciones cuando son asociados en pacientes con hipercalemia, ¿no? O pacientes que presentan, por ejemplo, que son pacientes que permanecen postrados por mucho tiempo. En ellos no podríamos utilizar porque va a aumentar, por ejemplo, la presión intracraniana, la presión intraocular, la presión intragástrica, va a haber fasciculaciones, mialgias postoperatorias en los postrados porque va a liberar mayor cantidad de potasio. Entonces, si de por sí ya el fármaco te va a producir una mayor liberación de potasio y el paciente tiende a estar siempre con el potasio elevado, va a complicarse más la situación. Pacientes que tienen, por ejemplo, tumor cerebral, ¿no? Que van a ser sometidos a una cirugía, una neuroquirúrgica por tumor cerebral u otra patología, tampoco podemos utilizarlo porque nos va a aumentar la presión intracraneana. Pocas veces se va a asociar a hipertermia maligna, a anafilaxis o a una apnea prolongada. Las contraindicaciones, que están más o menos relacionadas a lo que estaba mencionando, aquellos que tengan sospecha de hipertermia maligna. La hipertermia maligna es una condición, una patología hereditaria, entonces es muy poco frecuente. Pero ya cuando en parte de la familia ha ocurrido en algún momento algún deceso por hipertermia maligna, ya la familia conoce el antecedente, ¿no? Y lo mencionan. Son muy, muy pocas familias, ¿no? Es poco frecuente, pero lo saben. Hay sospechas también de miotonía, hipercalemia preoperatoria, pacientes que tienen una condición de su medio interno que no se encuentra en equilibrio y que hay un aumento del potasio. En quemaduras extensas, por ejemplo, pacientes quemados no lo utilizamos porque también hay una condición de desequilibrio a nivel de medio interno. En los pacientes postrados crónicos porque hay una atrofia muscular y, ojo, la succinilcolina
va a producir fasciculaciones, ¿no? O en pacientes con un trauma masivo. Las contraindicaciones en heridas penetrantes del globo ocular, ¿no? Porque aumenta la presión intracraneana, intraocular. Encefalitis, aumenta la presión intracraneana. En pacientes con sección de médula espinal, en pacientes con trauma cerrado del sistema nervioso central, o en pacientes incluso que tengan Guillain-Barré. Si ustedes recuerdan la patología de Guillain-Barré, ya existe una deficiencia, ¿no? A nivel neuromuscular, entonces en ellos no está contraindicado el uso de la succinilcolina. Tenemos también en lesiones, ¿no? Del nervio periférico, inmovilización prolongada, pacientes postrados habíamos mencionado, colinesterasa atípica, distrofia muscular en pacientes con sepsis. Pacientes con sepsis relativo, ¿no? Dependiendo de las condiciones, edad, qué tipo de paciente y antecedentes familiares. Dentro de los no despolarizantes, tenemos que se van a acoplar a los receptores de acetilcolina pre- y postsinápticos, pero no van a originar despolarización, van a competir con la acetilcolina y su acción va a depender de la concentración relativa frente a la de acetilcolina. Este tipo de bloqueo sí puede ser revertido. Tenemos dentro de este tipo de relajantes a dos grandes familias, los de tipo benzilisoquinolinas y los aminoesteroides. Dentro de los benzilisoquinolinas tenemos al atracurio, al doxacurio, al mibacurio, al cisatracurio. Acá vemos un cuadro comparativo, principalmente para conocimiento general, por ejemplo, ¿no? De los cuadrotipos, el tipo de eliminación, ¿no? Tenemos unos tipo Hoffman, bueno, dos de ellos, ¿no? Y de este tipo de eliminación nos ayuda mucho en pacientes, por ejemplo, que tienen problemas renales. Ellos podríamos utilizarlo bien, mientras que otros que son de eliminación netamente renal no debería utilizarse. Para dosis de intubación, ¿no? Y la liberación de histamina, que es que si hablamos, ustedes, bueno, esto es para conocimiento general, pero si es por una cuestión de conocimiento para un tema de examen, ¿no? Entonces, dentro de las características principales, podríamos preguntar acerca de la eliminación y la liberación de histamina, ¿no? En algunos, como el atracurio y el mibacurio, es leve, mientras el cisatracurio y el doxacurio no lo hay. Tenemos dentro de los aminoesteroides al pancuronio, becuronio, pipecuronio, rocuronio y rapacuronio. Los que más utilizamos en nuestro medio es el becuronio y el rocuronio. Tenemos, ¿no? Acá debe estar. El rocuronio, por ejemplo, su duración total en minutos es de 35 minutos, o sea, no es de larga duración, sino una duración intermedia. Su eliminación es a nivel de hígado y riñón. Se puede usar en infusión, ¿no? Y dentro de la dosis de intubación es de 0.6 miligramos por kilogramo y libera histamina no. Tenemos la clasificación según el inicio de acción. Ojo, primero hemos visto en dos grandes familias, pero si los dividimos según el inicio de acción, y este cuadrito también es importante, tenemos que inicio de acción corto, principalmente la succinilcolina y el rocuronio, que son los que más utilizamos en nuestro medio. Del tipo intermedio, el becuronio, su inicio de acción más o menos son 40 segundos, y el largo, ¿no? El pancuronio tarda más en iniciar su acción, y el cisatracurio. Dentro de la clasificación, según su duración, tenemos que de corta duración, principalmente la succinilcolina, de intermedia el becuronio y el rocuronio, ¿no? Y de larga duración el pancuronio y el cisatracurio, que son los más comunes de usar. La clasificación de los relajantes según el grado de acumulación, son muy acumulables el pancuronio, principalmente, de mínima acumulación el becuronio y el rocuronio, y no acumulables el atracurio, el cisatracurio, la succinilcolina.
Entonces, ¿qué relajante muscular utilizar? Pues tenemos que ver qué tipo de paciente, ¿no? Si es cardiópata, nefrópata, si sufre de insuficiencia hepática y además el tipo de cirugía. Programada o de urgencia y la duración de la intervención, ¿no? Como les estaba mencionando, no es lo mismo hablar de un paciente que va a ser sometido a una cirugía electiva, preparado, que viene en ayunas, que está todo ok, a un paciente de emergencia como una eclampsia o como un paciente por trauma, ¿no? Politraumatizado, sea cual sea la causa, por PAF, por accidente o tequeado. Entonces, dependerá de la condición del paciente y el tipo de cirugía que se va a realizar para utilizar el relajante muscular. Normalmente, en las etapas de un procedimiento normal de anestesia, ¿no? Tenemos los exámenes preoperatorios y la premedicación, normalmente en el paciente que va a ir a electiva. Igual, el paciente que va ingresando a sala ultra emergencia, que llega por emergencia, con las justas le canalizan una vía, le toman la muestra, ingresa a quirófano, y en el interín de estar atendiéndolo, recibiremos los exámenes auxiliares, ¿no? Tenemos luego la inducción, la intubación. Recuerden, la inducción es el uso de los fármacos vía endovenosa para producir lo que habíamos mencionado antes, ¿no? Amnesia, analgesia, hipnosis, y poder luego hacer la laringoscopía para la intubación. Luego hablamos del mantenimiento, o sea, durante la cirugía, el mantenimiento anestésico, que va a ser, bueno, en nuestro caso hablamos de los fármacos endovenosos, la reversión, la extubación y la recuperación. Y dependerá también del tipo de paciente. Si es un paciente crítico, estos pacientes no van a ser extubados, pasarán directamente a una máquina de ventilador mecánico en la unidad de cuidados intensivos hasta su recuperación, ¿no? Potencial de liberación de histamina. Ojo con este cuadro también. Significativa, la succinilcolina, por ejemplo, y poco significativa o no significativa, tenemos al rocuronio, al becuronio y el cisatracurio, que son los más comunes. ¿Dónde debería utilizarse relajantes musculares? En cirugía abdominal, principalmente, hablábamos de que el cirujano necesita muchas veces aperturar cavidad y los músculos del abdomen, ¿no? Bueno, ellos van a aperturar el sitio para poder observar, sacar, mover, lavar, limpiar, eviscerar, denominamos, ¿no? Muchas veces tienen que sacar lo que son los intestinos, resecar, cortar. Entonces necesitamos mantener relajado a ese paciente. En cirugías oftalmológicas y neuroquirúrgicas, en procedimientos quirúrgicos largos además, pacientes obesos, porque generalmente son de difícil acceso quirúrgico, ¿no? Operaciones en una posición difícil y en ventilación en pacientes para cuidados intensivos. Listo, chicos.